Claro que hubo un informe del Tribunal de Cuentas, un informe clarísimo en el que se señalaba que el gobierno valenciano podía estar ocultando 1.800 millones. No es ninguna tontería. Y vulnerando leyes como la ley de la Hacienda Pública o la ley de contratos públicos. Lo decía claramente. Es irritante ver el cinismo, escuchar la desfachatez con la que el gobierno valenciano dice no haberse enterado de esto. ¿Cuándo no se enteró? Que no lee el informe de su propio Tribunal de Cuentas, en este caso del Síndico de Cuentas. ¿Cuándo no se enteró? Cuando el sindicato CGT lo denunció y la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto investigaciones penales sobre esa cuestión. ¿O cuándo no se enteró la señora portavoz del Gobierno valenciano, la señora Català? Cuando el diputado López Milla o Ximo Puig han denunciado una y otra vez que las cuentas de la Generalitat eran auténticas y burdas mentiras. Y para finalizar, ¿cómo es posible que se haya enterado, como decíais hace un momento ahí en la mesa, se haya enterado Bruselas y no se haya enterado el señor Montoro, que es a quien le pasamos las cuentas, a quien le pasamos la documentación para que él la lleve a Bruselas? El señor Montoro, el gobierno de España han sido colaboradores necesarios en este escándalo y les vamos a pedir cuentas. Ximo Puig ya ha dicho que el señor Montoro va a pasar por las Cortes españolas a responder de este nuevo escándalo que nos avergüenza. Josep, para que todos los que nos ven lo tengan claro, ¿qué es lo que Bruselas dice que el gobierno valenciano ocultó, manipuló presuntamente? Pues el gobierno valenciano ha hecho eso que popularmente se llama meter facturas en los cajones. Pues aquí ni siquiera se conformaron en meterlas en los cajones. Buscaron el doble fondo del cajón. Las escondieron allí. Según el Tribunal de Cuentas, eludieron el circuito de control administrativo, ocultaron toda esa información a quienes debían controlarla. Al salir el FLA, el famoso FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, el gobierno valenciano, el de Fabra, no el del señor Camps, vio la oportunidad de sacar toda esa porquería a la luz y claro, el señor Montoro puede haber mirado a otro lado, pero Bruselas no ha mirado a ningún otro lado. 1.800 millones que todavía llaman a otra pregunta. ¿En qué se los han gastado? ¿A quién contrataron? ¿Detrás de qué están todos esos 1.800 millones? ¿Qué empresas son? ¿Y cómo es posible que escondieran facturas para disimular el déficit mientras Ecclestone, Gürtel y los Cotino, y no voy a hacer la lista más larga, todos cobraban en aquellos años? ¡Qué vergüenza! Pero Josep, ¿de verdad se pueden seguir escondiendo facturas en los cajones? No lo digo yo, lo dice Bruselas. Esta gente no conoce límites. Es que yo sé que algunas veces esto puede sonar a excusa de oposición, pero ya lo veis, es semana tras semana, escándalo tras escándalo. Ahora resulta que ya somos conocidos en toda Europa, la única autonomía por ser los que mentimos en las estadísticas, los que escondemos millones. Bueno, he dicho 1.800, pero mi compañero, el diputado López Milla, que es quien lleva la fiscalización de las cuentas de la Generalitat, afirma que puede ser mucho más del doble. Y Fabra se va a Madrid. ¿Y se va a Madrid a qué? A pedir dinero para montar un dique de contención contra el independentismo, mientras los valencianos estamos hundidos detrás de un muro de vergüenza por un gobierno que nos resulta ya insostenible. Sí, lo han hecho. Y parece que es evidente. Josep, hablas de Fabra, del actual presidente de la Generalitat, pero estas cuentas son de Camps. Sí, a ver, Camps es el que lo metió en los cajones, pero Fabra es el que abrió el cajón, buscó el doble fondo y las encontró también. Y en lugar de sacarlas a la luz y denunciarlo, montó toda una estrategia para poder liquidarlas, seguramente apremiado por esos acreedores. El señor Fabra, lo que no ha dicho la señora Català hoy, es que ya después de la salida del informe del Síndico de Cuentas, anunciaron expedientes informativos que el propio síndico también ha revelado que no han ido a ningún sitio. Ese informe que acaban de anunciar no es el primero que anuncian. Aquí ya han anunciado otros y no han ido a ningún sitio. El señor Fabra no es para nada un renovador, no es para nada alguien que quiera acabar con todo esto. Lo único que quiere es ver cómo lo maquilla. Se le ha ocurrido lo del dique independentista y ya veremos qué saca mañana. Pero hasta ahora no ha dado una sola información, no ha colaborado con el Parlamento y no ha aclarado cómo es posible que todo eso haya pasado. Y sobre todo, no ha puesto encima de la mesa nombres y apellidos de quién están detrás de